¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, México, Miami. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Una Tarde con esta producción del Centro Olof Palme México, que pone a su consideración las opiniones más autorizadas de connotados expertos en diversos campos del conocimiento. El día de hoy nos complace mucho, nos honra significativamente la presencia del doctor Julio Frenk, exsecretario de Salud de nuestro país y ahora presidente de la Universidad de Miami, a quien le agradecemos su tiempo y su disposición para conversar esta tarde con nosotros. Bienvenido, doctor Frenk. Muchas gracias, María Cristina. Buenas tardes. Quiero recordarle a nuestro auditorio que quienes deseen formular preguntas para nuestro invitado pueden hacerlo aquí en el chat de Zoom o también en Facebook Live y nuestros asistentes las traerán a consideración del doctor Frenk. Me voy a permitir presentar una semblanza curricular de nuestro invitado. El doctor Frenk pertenece a una connotada familia de científicos e intelectuales. Él es la cuarta generación ya de médicos en su familia. Nos cuentan que sus abuelos llegaron de Alemania a principios de la década de los 30 acá a México. El doctor Frenk, desde agosto de 2015, es el presidente o rector de la Universidad de Miami, como comentábamos, y antes de ocupar esta posición, fungió por casi 7 años como decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Él fue secretario de Salud de México entre 2000 y 2006, periodo durante el cual se sentaron las bases de la cobertura universal en materia de protección social en salud, que es un tema que la comunidad internacional ha estado trabajando para lograr que los países logren cumplir con este objetivo. No es sencillo, y ahora la pandemia pues ha hecho más evidente la importancia de esta cobertura en materia de salud, cobertura global, universal. Esta ambiciosa reforma que desarrolló el doctor Frenk logró fortalecer los programas de prevención y establecer una nueva agenda de salud pública, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Al mismo tiempo se creó el Seguro Popular, el cual logró ampliar el acceso a servicios de calidad y la protección financiera para más de 50 millones de personas. Hasta entonces estaban ellas fuera del sistema de seguridad social. Entre los principales logros de la carrera del doctor Frenk, podemos mencionar que él fue director general fundador del Instituto Nacional de Salud Pública, el cual se ha convertido en uno de los principales centros de enseñanza e investigación del mundo en desarrollo. Además, el doctor Frenk ha ocupado posiciones directivas en la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Mexicana para la Salud, la Fundación Bill y Melinda Gates y el Instituto Carso de la Salud.
También ha tenido una extensa carrera académica, fue investigador titular en el ya mencionado Instituto Nacional de Salud Pública y profesor en la asignatura de Salud Pública en la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Su producción escrita incluye varias decenas de libros, cientos de artículos en revistas académicas y también ha colaborado en tareas de difusión del conocimiento. Sus publicaciones académicas han sido citadas más de 28,000 veces. Entre sus libros se cuentan 4 novelas para niños y jóvenes, el Triptofanito, entre otras cosas muy, muy lindas que ha escrito el doctor. Y Triptofanito, por cierto, explica el funcionamiento del cuerpo humano. Y bueno, él es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos, de la Academia Americana de Artes y Ciencias y del Colegio Nacional, al que ingresó en 2017. Podríamos tomar mucho más tiempo para hablar del extenso currículum y de la vida tan prolífica y tan fascinante del Dr. Frenk, pero quisiéramos también destinar tiempo para escucharlo y preguntarle sobre varios temas que nos inquietan, en particular con esta coyuntura tan compleja en la que nos encontramos. Razón por la cual, doctor Frenk, quiero preguntarle su valoración sobre la crisis sanitaria internacional actual. Me gustaría que fuéramos primero a ese plano para después ir acercándonos a la problemática mexicana. ¿Cómo ve el desarrollo de esta pandemia? ¿Por qué tenemos esta pandemia? ¿Nos tomó desprevenidos? ¿Tuvimos experiencias previas? ¿No aprendimos? ¿Cuál es su valoración, doctor? Bueno, nuevamente, María Cristina, muchísimas gracias por la invitación. Como gran admirador de Olof Palme, me siento muy honrado de estar en esta serie de conversaciones y sobre un tema tan fundamental para las relaciones internacionales, para la estabilidad del mundo, para la economía y desde luego de manera prioritaria para la salud y la vida de las personas. Yo diría que esta pandemia tiene aspectos, si quisiéramos hacer una valoración global, tiene aspectos brillantes y aspectos muy oscuros. Sin duda, el aspecto más brillante es la colaboración entre científicos. Hemos logrado ante un enemigo común, que es este nuevo virus, movilizar a la comunidad científica de todo el mundo a través de sectores, sector público, sector privado, universidades, institutos de investigación, y entre muchos otros logros eso nos ha dado en un tiempo récord una vacuna, varias vacunas seguras y eficaces que van a ser la clave para vencer la pandemia. Creo que ese es el aspecto más brillante. El aspecto más oscuro ha sido la falla en los liderazgos nacionales en muchos países y la falta de preparación del mundo ante una amenaza que sabíamos que venía. Para los que nos dedicamos a la salud pública global, la pregunta no era si iba a haber una pandemia, sino cuándo. Y para mí esta es mi quinta pandemia en la que he tenido algún papel de toma de decisiones. Y ha sido muy frustrante ver cómo cuando surge cada pandemia hay un gran nivel de interés, pero en cuanto pasa la fase aguda, la gente se olvida de la emergencia hasta que llega la siguiente. Yo sí espero que esta, que realmente no tiene precedentes en términos de la extensión y profundidad de los daños que ha causado, en primer lugar en la pérdida de vidas y luego los daños a la economía mundial y a la economía de las familias, que esta ya sea una llamada de atención que no podemos seguir con este nivel de falta de preparación, con una fracción infinitesimal de lo que ha perdido la economía global. Podríamos financiar varias veces un sistema global de vigilancia, alerta y respuesta temprana, que es lo que nos falló ahora. Y yo diría que si veo el panorama mundial, lo que a mí me impresiona es la enorme variación que hay entre países del mismo nivel de desarrollo, con más o menos los mismos niveles de inversión en materia de salud. Sin embargo, es el mismo virus, somos la misma especie humana, y sin embargo con una variación enorme en la eficacia de las respuestas nacionales. Y vemos muchos países, desgraciadamente entre ellos México, en donde la respuesta ha sido muy, muy tardía, donde se menospreciaron las opiniones de los expertos, las alertas tempranas, y hemos estado siempre detrás del virus, nunca hemos podido alcanzar al virus. No es el único país. De hecho, es interesante ver que entre los países con los peores desempeños hay una sobrerepresentación de gobiernos populistas,
No estoy diciendo que el populismo sea el único factor, pero el populismo sí ilustra en la mente de estos líderes esta desconfianza en los expertos, menosprecio por la ciencia, politización de las acciones, que en gran medida nos explican el pobre desempeño. Entonces, veo una respuesta muy heterogénea y yo resumiría mi evaluación con la frase del gran pensador Harari, Yuval Noah Harari, en un artículo reciente en el Financial Times que lo resume diciendo: la pandemia ha sido el triunfo de la ciencia y el fracaso del liderazgo, y se refería sobre todo al liderazgo político. El triunfo de la ciencia, el fracaso del liderazgo político, creo que es algo que lo que tendremos que reflexionar para estar mejor preparados en un futuro. Y conectar la ciencia con los liderazgos políticos, muchos liderazgos renuentes, obviamente, a escuchar a la ciencia. Y aquí, pues, recordaba a Angela Merkel, que hoy se despedía, pero ella es científica y ella todas sus decisiones las basó en apego a la ciencia y creo que con resultados muy alentadores. Doctor, tenemos el Reglamento Sanitario Internacional, que fue resultado también de un trabajo que se hizo desde principios de este siglo, pues en parte motivado por el problema del anthrax después del 11 de septiembre en Estados Unidos, luego el SARS, el primer coronavirus que aquejó a Asia, pero también se extendió por el mundo, y de ahí viene en 2005 este reglamento. Este reglamento plantea nuevas pautas para notificar, por ejemplo, emergencias de salud pública de importancia internacional. ¿Resulta suficiente este reglamento, doctor Frank? ¿Hay que mejorarlo? ¿En qué habría que mejorarlo? ¿O tendríamos que repensar nuestros mecanismos de colaboración para las alertas epidemiológicas que usted mencionaba? Sí, es una excelente pregunta. Hemos tenido diferentes reglamentaciones internacionales en torno al tema de las enfermedades infecciosas. Hay que recordar que las pandemias han acompañado la interacción comercial de los seres humanos desde hace muchos años. El primer caso documentado de una pandemia transnacional ligada al comercio es la famosa plaga ateniense, donde murió Pericles, entre muchos otros, que estaba ligada al comercio del siglo V antes de nuestra era. Obviamente la peste bubónica que asoló y terminó con un tercio de la población europea, igualmente ligada con la interacción. Aquí más cerca, ahora que conmemoramos recientemente los 500 años de la caída de Tenochtitlan, ese fue un ejemplo de guerra bacteriológica involuntaria, nuevamente producto del movimiento, en este caso la conquista, y seguramente no hubiéramos tenido el resultado que hubo del predominio de las potencias europeas si no hubiera sido porque junto con todas las otras cosas que trajeron el virus de la viruela y el virus del sarampión. El emperador Cuitláhuac murió de viruela, así como 90% de la población. Entonces, esto ha sido una de las constantes, y desde que entendimos que estos eran microorganismos que no conocen fronteras, se empezaron a instituir distintas medidas. La palabra cuarentena viene de los barcos que los aislaban 40 días cuando no se entendía muy bien qué estaba pasando, pero no podían llegar a tierra hasta que pasara ese periodo. Y una de las primeras versiones de reglamentación fue en 1902 con la creación de lo que hoy se llama la Organización Panamericana de la Salud, ligada a la construcción del Canal de Panamá. Es una larga historia en un mundo de naciones soberanas pero interconectadas, de buscar reglamentar la interacción para protegernos a todos. La última revisión efectivamente es la de 2005 y es una muy buena revisión. El Reglamento Sanitario Internacional es un instrumento muy útil, pero tiene una grave falla, que no contiene mecanismos para garantizar la adherencia de los países que lo han suscrito. Al mismo, no hay un esquema de sanciones a los países que violan el Reglamento Sanitario Internacional, ni hay un esquema de incentivos positivos para aquellos países que lo siguen. Entonces, esta es la gran vulnerabilidad que tiene. Por ejemplo, es increíble que en el Reglamento Sanitario Internacional se requiere el permiso de un gobierno, un país, para poder hacer una inspección sobre su situación. Lo hemos visto ahora en este caso. Es claro que el gobierno chino retrasó la notificación oportuna
Yo no creo en las teorías conspiratorias sobre el origen del virus. Lo más probable es que el virus tuvo un huésped animal y que son estas condiciones terribles de los llamados mercados húmedos, donde el virus brincó de esa especie animal al ser humano. Pero lo que sí es claro es que había conocimiento de un brote que debió haber ameritado una notificación oportuna a la OMS y no se hizo. Y en un virus que se reproduce de manera exponencial como es este coronavirus, un retraso que posiblemente fue de entre 4 y 6 semanas es lo que para la hora que se hizo la notificación, el 31 de diciembre de 2019, por eso se llama COVID-19, si se hubieran esperado un día más se llamaría COVID-20. En ese mes se perdió tiempo valiosísimo. Y sin embargo, la OMS ha estado impotente en hacer un diagnóstico certero. Entonces, para mí es claro que el reglamento en la parte técnica es bueno, pero requiere de la voluntad política de los estados, miembros de la OMS, para someterse a reglas que nos protejan a todos. Yo lo contrasto con la última gran pandemia que fue la de H1N1 en México. México en ese entonces, 2009, notificó a tiempo y se llevó todo el impacto económico de haberlo hecho. Entonces, al mismo tiempo que ponemos sanciones para los países que no notifican, tenemos que darle protección a los países que sí cumplen los reglamentos, como lo hizo México, porque un desincentivo a notificar es el temor de esas consecuencias económicas, porque entonces vienen los bloqueos comerciales y de otro tipo al país que reporta. Entonces necesitamos crear una especie de seguro que promueva la transparencia epidemiológica por parte de los gobiernos, que los proteja de las consecuencias financieras de decirle al mundo lo que está pasando. Esos son los incentivos y las sanciones. Cuando un país pone en riesgo a toda la comunidad mundial al violar el reglamento sanitario internacional, tiene que haber consecuencias. Lo tenemos en otros campos como la proliferación de armas nucleares, como las armas químicas. Incluso la Organización Mundial del Comercio pone sanciones, pero no han querido los países miembros darle a la Organización Mundial de la Salud los dientes que necesita para poder aplicar las regulaciones o del reglamento sanitario internacional. Sí, doctor, yo he revisado documentos de Taiwán, donde Taiwán alertó a la Organización Mundial de la Salud respecto al bicho y no le contestaron, no le hicieron caso. Eso es lo que dicen las autoridades de Taiwán. Por supuesto que hay un tema político, ¿cierto? Porque Taiwán pues quiere buscar un estatus de observador en la OMS y pues esto no se puede hacer porque por toda la situación con la República Popular y el tema de una sola China y todo esto. Pero yo recuerdo haber revisado estos documentos y sí me parece grave que se haya retardado la notificación a la OMS, porque son minutos valiosos. Cuando hablamos de salud, estamos hablando de la diferencia entre la vida y la muerte, doctor. Entonces, si dejamos pasar el tiempo, puede ser catastrófico. Y bueno, no sé si entonces podríamos decir en este tema que China incumplió el Reglamento Sanitario Internacional, o cuál sería su visión. Sí, no, sin duda, porque no se notificó de manera oportuna. Ahora, nuevamente, yo no quiero de ninguna manera enfocarme, no es el único país que hace eso. Por ejemplo, esto es increíble, hay un proceso en que los países contemplados por el Reglamento Sanitario Internacional deben de acreditar sus medidas de preparación. Y sin embargo es totalmente voluntario, no es verificable. Lo que está en riesgo es tanto, y creo que finalmente esta pandemia nos lo está revelando, que no podemos seguir con esta idea de con notificaciones voluntarias, autorreportes. Yo me acuerdo, yo fui funcionario de la OMS durante más de 2 años cuando fue la directora general, la doctora Gro Brundtland, ex primera ministra de Noruega, quien admiro profundamente, y ella insistía en que había que darle más elementos a la OMS para ejecutar. A ella le tocó el SARS. Yo ya no estaba ahí porque yo me regresé a México porque me invitó el entonces presidente electo Fox, que había ganado la elección en el 2000, a formar parte de su gabinete como secretario de salud. Entonces yo ya me había ido de la OMS, de ser funcionario, pero me tocó estar en muchas de esas conversaciones. O sea, vienen desde entonces. Con el SARS se profundizó la necesidad. Y eso es lo que decía antes, se discute, se dice sí hay que hacer las cosas, pero acaba la emergencia y volvemos a como estaban las cosas. Eso ya no puede
volvernos a pasar. Tenemos que tener un sistema de preparación, porque esta no va a ser la última pandemia, Claro. pero no creo que ni la gente ni la economía mundial aguanta otro choque como el que hemos tenido en esta ocasión. Estoy de acuerdo, doctor. Yo creo que no es la última pandemia y las que vienen pueden ser tanto o más devastadoras. Entonces, es urgente que aprendamos lecciones y lo más pronto posible. Doctor, la Unión Europea ha estado proponiendo un tratado internacional o una convención para luchar contra las pandemias, a la ausencia de la convención sobre el tabaco. ¿Qué opinión le merece esta iniciativa? ¿Cree que esto podría complementar de mejor manera el reglamento sanitario? Absolutamente, yo estoy totalmente a favor. Se necesita un convenio marco como el del tabaco. Quizás más urgente porque el tabaco mata a lo largo de muchos años, pero las virus matan en literalmente días. Y necesitamos hacer algo. Está esta iniciativa muy valiosa de la Unión Europea, el G20 lo está considerando. Es tan importante esta pandemia que siempre al final de una pandemia se hace un panel de revisión. Bueno, ahora el director general de la OMS decidió adelantar eso, todavía estamos en plena pandemia, y nombró un panel independiente de un nivel político que yo nunca había visto en ninguna pandemia previa. Lo copresidieron este panel que ya entregó su informe, dos ex jefas de gobierno y de Estado, la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, la ex primera presidenta de Liberia, Ellen Johnson. Está como miembro, o estuvo, un tercer jefe de Estado, nada menos que el expresidente mexicano Ernesto Zedillo, ahora profesor en la Universidad de Yale. Y luego un panel de un nivel absolutamente increíble. Está un ex ministro de Hacienda colombiano, varios científicos y expertos de salud global del más alto nivel. En fin, y este panel hizo su propuesta y está planteando, por ejemplo, la creación a nivel de Naciones Unidas de un consejo, una especie de consejo de seguridad, pero enfocado en riesgos a la salud. Un consejo para lidiar con emergencias o riesgos globales a la salud, donde esté manejado y encabezado por jefes de Estado y de gobierno. Los ministerios o secretarías de salud tienen un papel muy importante, igual que lo tiene la OMS. Pero hay un nivel en que en la prevención de pandemias tiene que elevarse al nivel de los jefes de Estado y de gobierno. Y eso requiere que se haga un tratado, eventualmente. La Constitución de la OMS le da la autoridad para formular tratados. Solamente ha ejercido ese poder que le da su Constitución una vez que fue con el convenio marco contra el tabaquismo. Nuevamente ocurrió en los años en que yo tuve el gran honor de estar allí en la Organización Mundial de la Salud, lo viví de cerca. Es el momento, y como digo, incluso más urgente, de hacer ese convenio marco o tratado que conduzca a reglas muy claras de obligaciones, derechos, desde luego, pero obligaciones de los Estados miembros. Porque lo que hemos visto es que los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud la han debilitado de manera deliberada. Sí. No cubren sus cuotas obligatorias a tiempo. México es una excepción. México típicamente ha cumplido. No permiten labores como de inspección, como decía, se resisten a eso, como lo hemos visto ahora con China, no reportan a tiempo. Entonces, todos los países tienen que reunirse y decir, de aquí en adelante, vamos todos a someternos a las mismas reglas, porque este es un caso en que ningún país está seguro mientras los demás países estén violando los reglamentos. Y tenemos que darle esa fortaleza financiera y técnica a la OMS como el órgano técnico y luego crear un mecanismo del más alto nivel político, en el buen sentido de la palabra político, de liderazgo político, a nivel de todo el sistema de Naciones Unidas para garantizar que esto se cumpla. Y finalmente, el tercer gran ingrediente debe ser un fondo para financiar la preparación y la respuesta a pandemias. El informe de este panel independiente incluye varias ideas sobre cómo configurar un fondo de este tipo. Bueno, y un ingrediente adicional, tenemos que invertir no nada más en la respuesta, sino en la investigación científica que permite ir afinando instrumentos como son las pruebas, los medicamentos y desde luego las vacunas.
Me gusta el enfoque, doctor, porque estamos en un momento donde se ha denunciado mucho la crisis de las instituciones multilaterales, la falta de credibilidad de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud y de un montón de organismos especializados del sistema de la ONU. Entonces, que se convoque a estas figuras de alto nivel, en cierta forma restituye prestigio, le da seriedad, puede en cierta forma aprovecharse esta coyuntura para convocar a un trabajo colectivo y enmendar el camino, porque creo que efectivamente muchos han trabajado en pro de debilitar a la OMS. No lo ha mencionado, pero pues yo sé que lo tiene en la mente. El caso Trump, cuando amenaza con retirarse de la OMS, eso fue terrible en plena pandemia y esto horrorizó incluso a jefes de Estado de Europa. Angela Merkel no daba crédito. En fin, eso pues no debe ser y sí coincido con usted en que puede ser un momento precioso al que estamos asistiendo. Digo, la mala noticia en la pandemia, la buena es que esto puede dar pie, puede ser un parteaguas para concertar esfuerzos y poder delinear otros parámetros para prepararnos de mejor manera. Yo creo que tenemos una obligación moral hacia todas las víctimas, los millones que han sufrido tanto, la gente que ha muerto, la gente que ha perdido su empleo, la gente que ha perdido familiares, amigos, etcétera, la devastación en la economía mundial. Es una obligación ética crear un instrumento para que esto no vuelva a pasar. Debimos haber estado mucho mejor preparados para esta pandemia. No puede volvernos a suceder. Estoy de acuerdo. Doctor, ¿considera usted que esta pandemia ha, digamos, dado espacio al tema de la diplomacia en salud global, entendida esta no solo como la gestión de gobiernos o el empoderamiento de cancillerías de los países para gestionar vacunas y todo esto, sino también el papel de la ciencia, el papel de las empresas farmacéuticas, el papel de fundaciones como Carso o la Fundación Slim más bien, o Bill y Melinda Gates? O sea, ¿usted ve una concertación actualmente de actores que en otros tiempos pensaríamos tienen intereses antagónicos, pero ahora están trabajando en una misma dirección? Sí, este es un concepto muy, muy importante. La salud inherentemente se presta para hacer avanzar los esfuerzos diplomáticos por dos razones. Una positiva, que es un valor universal. Todas las religiones que conocemos, bueno, todas las religiones principales que conocemos, todas las ideologías políticas le dan un carácter central, una valoración intrínseca a la vida humana y a la salud como la forma de vivir una vida en plenitud y con dignidad. Entonces, la salud es un valor universalmente compartido en todas las culturas y es, por lo tanto, un elemento que nos unifica, porque todos finalmente tenemos la misma biología. Y aunque no tenemos las mismas condiciones sociales, y por eso hay tanta desigualdad, el hecho de que haya desigualdades en salud, cuando finalmente somos la misma especie, es también un centro de atención para avanzar de manera concreta en las condiciones para reducir las brechas. Es tolerable en una sociedad que haya gente que maneje en carros de lujo y haya gente que use transporte público. Lo que no es tolerable es que haya niños, niñas, que mueran de causas infecciosas prevenibles y haya personas que tienen una esperanza de vida muchísimo más larga simplemente por el lugar donde nacieron o por el nivel de ingresos de sus familias. No podemos no podemos siquiera pensar que tenemos un mundo justo cuando hay las diferencias que vemos, por ejemplo, en la esperanza de vida, en la mortalidad materna o la mortalidad infantil. Entonces, la salud es de esos elementos muy concretos, salud y educación. La educación es el futuro de la gente, la salud es el presente de la gente. Un niño que se muere hoy porque le dio una diarrea o un joven que murió por un accidente de tránsito o por una sobredosis de adicción, o un adulto que murió por un infarto, y todas esas causas están concentradas en los grupos más pobres o en ciertos grupos étnicos o raciales de una sociedad, eso
simplemente no es aceptable de manera, en ninguna ideología, en ninguna tradición religiosa. Entonces, la salud nos ofrece ese punto de convergencia para avanzar en ese terreno común entre salud y educación como dos grandes valores universales. El lado negativo que justifica la diplomacia en salud es lo que estamos viendo. Tenemos una interdependencia. Vivimos en un mundo constituido por naciones, estados-nación, perdón, soberanos. Hay este concepto de soberanía. Pero la soberanía, yo hablo de la paradoja de la soberanía, la salud de la población en un mundo de estados-nación soberanos es una responsabilidad de los gobiernos de cada una de esas naciones soberanas. Y sin embargo, ningún gobierno, ni el gobierno más poderoso, tiene el control directo de todos los factores que determinan la salud de la población, que es su responsabilidad, ni tiene todo el control de los medios para mejorar esa salud. Entonces, la salud es un ámbito natural de cooperación internacional. Es uno de esos hermosísimos ejemplos raros en la geopolítica, donde el interés propio de cada nación coincide con el interés colectivo de toda la comunidad de naciones. Lo mismo pasa, por cierto, al interior de las comunidades. En salud pública nos especializamos en encontrar esos puntos donde el interés personal de cada individuo coincide con el interés colectivo. Es lo que pasa cuando nos ponemos un cubrebocas. Me protege a mí el cubrebocas, pero protege a todos los demás. Si yo me pongo una vacuna, me estoy protegiendo a mí, pero estoy protegiendo a todos los demás porque ya no les puedo transmitir la enfermedad. Si tengo reglamentos de salud pública para que la gente no conduzca un automóvil en estado de ebriedad, protejo al conductor porque no se va a matar en el coche, pero protejo a todas las otras personas a las que su conducta pondría en riesgo. Entonces, la salud es este campo privilegiado de la acción colectiva internacional y por lo tanto de la diplomacia. Y es uno de los instrumentos de la famosa diplomacia blanda o diplomacia inteligente. Lo vemos, por ejemplo, en el legado del expresidente George W. Bush. Obviamente la parte muy negativa fue la invasión de Irak, el desastre de Afganistán, que hasta ahora vemos esas consecuencias, pero el lado positivo de su legado fue haber creado este programa PEPFAR para llevar antirretrovirales a África, para combatir el SIDA en África. Nuevamente un ejemplo flagrante de injusticia, la misma enfermedad donde una vez que aparecen los antirretrovirales, nadie se muere de SIDA en el mundo rico y todas las muertes ocurrían en África. Bueno, se dio una movilización sin precedentes para bajar el costo de sus antirretrovirales, aumentar la producción y hoy en día, en esta pandemia que todavía es una pandemia del SIDA, vemos millones y millones de vidas que fueron salvadas por esa acción colectiva internacional. Y eso elevó la presencia de Estados Unidos a través de esta diplomacia inteligente. El contraste fue la otra parte, que fue la diplomacia tradicional que hace uso de la guerra como un instrumento para promover el interés nacional. Y yo nomás pondría en el contraste, en esos platillos del balance, lo que fue PEPFAR, que elevó el prestigio y la influencia de Estados Unidos, y lo que fue las consecuencias nefastas de la invasión de Irak y de Afganistán, que de manera dramática ha reducido esa influencia. Entonces, es un elemento, un concepto de una diplomacia eficaz, efectiva, en un campo que es natural para la acción colectiva internacional. Es cierto, la salud eleva el perfil, el profile de los países, es cierto. Sí. Es cierto. Lo podemos ver con Nueva Zelanda, doctor. Ya ve la exitosa gestión de Jacinda Ardern y cómo se ha catapultado. Incluso mucha gente ni siquiera sabía dónde estaba en el mapa Nueva Zelanda. Sí. Y ahora todo el mundo habla de la gestión de Jacinda Ardern y de Nueva Zelanda. Entonces sí, podemos ver que la salud sí mejora mucho el profile, el marca país, ¿no? El posicionamiento de las naciones. Absolutamente. Y cuando se usa en este concepto de diplomacia, puede hacer avanzar otros objetivos. Por ejemplo, cuando fueron las guerras en Centroamérica, los primeros elementos de tregua, aquí la Organización Panamericana de la Salud jugó un papel destacadísimo, promovió ceses al fuego para vacunar a los niños de ambos bandos en El Salvador,
particularmente en El Salvador, en Nicaragua, y los primeros ceses de fuego que dieron lugar a diálogos entre las partes en conflicto, en estos conflictos civiles, la cuña que abrió el diálogo fue el cese al fuego para poder vacunar a los niños de enfermedades comunes. Estoy hablando de hace varias décadas. Pero ese fue un ejemplo acabado de cómo además la cooperación en materia de salud puede avanzar el diálogo entre las naciones, porque crea esta plataforma de confianza sobre la que entonces podemos empezarnos a poner de acuerdo sobre otros temas mucho más complejos. Sí, la salud permite sumar. Hay otros temas que restan, pero la salud nos permite sumar. Muy bien, quiero seguir invitando a nuestro público que nos acompaña aquí en Zoom y en Facebook Live a formular preguntas para nuestro invitado. Ya llegaron un par, pero yo quisiera pasar rápidamente, doctor, al tema México. Yo creo que la pandemia nos tomó en un momento, nos pilló, como dicen en España, en un momento complicado. Con un desmantelamiento de un sistema que usted ayudó a integrar, el Seguro Popular, y para nuestra mala suerte en ese momento llega la pandemia. ¿Esta decisión se debió tomar? ¿Debimos de haber cambiado el sistema? ¿Debimos de haberlo fortalecido? Mire, mi opinión se la doy. A mí me parece que el problema de México es que tenemos políticas de gobierno, no de Estado. Cambia el gobierno y cambia la política, y eso desgasta mucho al país, implica perder muchos recursos materiales y humanos, y creo que el tema del sistema de salud en México ha padecido mucho por esto. Pero le pregunto, ¿en qué situación nos toma la pandemia en estas circunstancias? Bueno, sí, nunca es un buen momento para tener una pandemia, pero siempre es un buen momento para construir un sistema de salud fuerte. Porque aun si no llega una pandemia, el sistema de salud lidia con todas las otras causas de enfermedad y de muerte de un país. Pero en este caso, nunca hay un buen momento para tener una pandemia, pero en el caso de México hubo esta coincidencia tétrica entre una reforma que nunca se debió haber iniciado, aun si no hubiera habido pandemia, porque fue una reforma destructiva, y lamentablemente nos agarra justo el 1 de enero de 2020, entra en vigor una ley que se aprobó al vapor en el Congreso en octubre de 2019. Es penoso, da pena ajena leer la exposición de motivos de esa iniciativa de cambios a la Ley General de Salud. Digo que es penosa porque a mí me tocó también reformar la Ley General de Salud para crear el sistema de protección social en salud, cuyo brazo operativo era el Seguro Popular. Yo fui invitado por mi formación técnica. No he militado ni milito en ningún partido. Es más, en 2000 ni siquiera pude votar en las elecciones porque estaba yo en Ginebra, era yo funcionario de la Organización Mundial de la Salud, y en ese entonces no se podía votar si estaba uno fuera del país. Tenía un gran deseo de que triunfara el deseo Fox por la alternancia, pero no lo conocía. Me invitó porque fui parte de esos cazatalentos y fui un ejemplo de esa idea de traer caras nuevas a la política, con esta idea de que a lo mejor es buena idea tener algunos expertos en el gobierno. Pues, entonces yo entré en mi carácter de experto. Entonces, si uno ve la iniciativa de ley, estuvimos 2 años, hicimos análisis actuariales, diagnósticos sobre la situación epidemiológica del país, proyecciones financieras para ver el sustrato financiero del Seguro Popular. Tenemos volúmenes de estudios técnicos. El primer ejercicio para medir la carga de la enfermedad en México, el primer ejercicio de lo que se llaman cuentas nacionales en salud, donde descubrimos que había 4 millones de familias que todos los años se arruinaban económicamente por porque se enfermaba alguien y había que pagar del bolsillo. Todos esos estudios fueron la base técnica de la reforma. Yo lo comparo con lo que se le envió al Congreso en octubre y es de veras de dar pena. Yo reprobaría a un alumno mío de primer año si me entregaran ese documento. Entonces, se hace todo con una base ideológica, sin hacer un diagnóstico, una evaluación, con comentarios anecdóticos de que había corrupción. Bueno, si hay corrupción, lo que hay que hacer es meter a la cárcel a los corruptos, no destruir los programas. Claro. Pero ni siquiera para eso había datos y evidencias. Se legisla al vapor, entra en vigor el 1 de enero sin reglas de operación. Todos recordamos que antes de que la pandemia fuera noticia, las escenas afuera de los hospitales,
donde la gente que tenía seguro popular, por ejemplo, para tratar a un niño con cáncer, no sabían, los administradores de los hospitales no sabían si ahora tenían que cobrarles por atención que antes recibían gratuitamente. Una confusión total, y en eso nos cae la pandemia. Sí, la pandemia le llegó a México en un momento muy malo, no solo por la destrucción institucional. Todo el primer año del gobierno, se le recortó el presupuesto a la Secretaría de Salud en términos reales. Es decir, el presupuesto a salud, el Seguro Popular logró, porque tuvo esta parte financiera muy bien pensada, y tenía un mecanismo para aumentar la inversión pública en salud. Y por eso el presupuesto de la Secretaría de Salud se multiplicó por 4 en términos reales entre 2000 y 2015. A partir de 2015 se empezaron a recortar los presupuestos. Yo hubiera pensado que un gobierno que se decía de izquierda, progresista, le iba a subir el presupuesto, sobre todo que el presidente, ahora presidente, había prometido en campaña agregar un punto porcentual del PIB a la inversión en salud, que es lo que hizo el Seguro Popular, agregó un punto porcentual. Para los que no sean economistas, un punto porcentual del PIB es muchísimo dinero. Y eso fue lo que se logró con el Seguro Popular. Entonces quería repetir, pero lo primero que se hace es recortar el presupuesto de salud. En el presupuesto de 2019 tuvo menos recursos. Se repite en el anteproyecto que se hizo en 2020 y en plena pandemia se congeló el presupuesto de salud. Entonces, no solamente fue el desmantelamiento del Seguro Popular, fue el desmantelamiento del mecanismo financiero, fue los recortes con una austeridad mal entendida, se le bajó el sueldo a médicos y enfermeras. El gobierno trae un discurso de satanizar a todo el mundo que trabajó en un gobierno anterior. Hay que recordar que la gran mayoría de los funcionarios públicos son médicos, médicas, enfermeros y maestros y maestras. Es gente buena que gana poco dinero, pero nos vamos con que todo el mundo era corrupto y se les recortaron. Hubo una salida de talento y estamos en manos de equipos que han demostrado que no tienen la competencia gerencial, por ejemplo, para surtir medicamentos y vacunas. Entonces, sí, nos ha tomado en un momento muy débil. Esto no quiere decir que no se deben haber hecho cambios. Claro que había que hacer cambios. Yo fui el primero que siempre dije que el Seguro Popular era una reforma de medio camino, que había que dar el siguiente paso hacia un seguro universal de salud o un fondo universal de salud. Este gobierno tuvo la oportunidad de dar ese paso para adelante. En cambio, pasa una ley que regresa al sistema de salud a como se veía en los años 70 del siglo pasado. O sea, yo empecé a estudiar sistema de salud entonces porque cuando entré a la Facultad de Medicina. Y lo que se está proponiendo es lo que teníamos en los años 70. O sea, es un retroceso enorme. Pero, y sí se destruyó. Yo coincido que no ha habido políticas de Estado, pero en salud sí las hubo. Las hubo en vacunación. Cierto. El programa universal de vacunación es un ejemplo de políticas que se mantuvieron. Y en materia de aseguramiento, se logró, cuando era en el año 97, se reforma la ley del IMSS. En el año 2003 la ley de salud y en el año 2007 la ley del ISSSTE, y se habían homologado la estructura financiera del seguro de enfermedades y maternidad del IMSS, del seguro popular, que es el seguro para los no asalariados, y del seguro médico del ISSSTE. Eran la misma estructura financiera. Eso fue un ejemplo de política de Estado, 3 sexenios, 2 partidos diferentes. Pero llegó el actual y eso sí lo destruyó. Se ha violado esa idea de políticas de Estado que tanto le habían servido a México y que en gran medida explican por qué en México se duplicó la esperanza de vida desde que se creó la Secretaría de Salud en 43, más que se duplicó la esperanza de vida. Se erradicó la viruela, aquello que ocasionó o hizo posible la conquista de México, la caída de Tenochtitlan. Se eliminó la polio. En México no ha habido un muerto por sarampión desde 1995. Esas fueron políticas de Estado que difícilmente se ven en otros campos y que todo eso se ha puesto ahora en entredicho por una obsesión ideológica populista de acreditar todo lo que venía antes, por esta idea de que el líder nuevo es el que redime a la nación. No, hay que ser críticos con lo mucho que tenía de malo el sistema de salud, pero lo que había que haber hecho era construir sobre la plataforma las cosas buenas, que había muchas, para dar el siguiente gran paso histórico. Entonces,
se optó por un paso hacia atrás y estamos pagando un precio muy alto. Conservadoramente, el número de muertes en exceso en nuestro país excede el 500,000 o se aproxima al 500,000 de personas que no debieron haber muerto. Es muchísima gente. México está entre los peores desempeños a nivel mundial y eso es la factura que estamos pagando por esas acciones de destrucción en vez de construcción. Es decir, si no se hubiese desmantelado el sistema, si se hubiera construido sobre lo que había, estoy de acuerdo con usted, porque ahora hasta no tenemos vacunas para un montón de enfermedades. Ya no es solo el problema de coronavirus, sino sarampión y la triple viral y todo esto. Si se hubiera construido sobre lo que había, ¿habríamos tenido mejores resultados para lidiar con la pandemia, doctor? Sí, hubiera sido un gran reto y ningún país, ni siquiera lo que les han ido mejor, han salido sin muchos daños. Por cierto, has mencionado dos ejemplos de Angela Merkel y la primera ministra de Nueva Zelanda. Entre los mejores desempeños hay una sobrerepresentación de países encabezados por mujeres. Entonces yo sí espero que uno de los resultados positivos brillantes, de los lados brillantes, como decía al principio de esta pandemia, es que ha puesto de manifiesto que la idea de que las mujeres no son líderes efectivas políticas ha sido lo contrario. Los mejores desempeños ahí los vemos en países no nada más en esos países, pero hay una sobrerepresentación de países encabezados por mujeres, que hicieron lo contrario, que los países, todos ellos son hombres, encabezados por populistas. Exactamente lo contrario, seguir a la ciencia, no politizar la salud pública, unificar a la gente en vez de dividirla, no buscar chivos expiatorios como Trump echándole la culpa a la OMS, sino o nuestro gobierno echándole la culpa al pasado. No, asumir la responsabilidad, unir a la gente ante una emergencia, eso ha servido. Y esas recetas son las que sirven. Y sí creo que con un sistema mejor, que no se hubiera hecho tanto daño como se hizo el primer año con los recortes, que hubiera tenido una mejor respuesta. Hay que recordar la respuesta de 2009. Yo ya no estaba en el gobierno, así es que no estoy presumiendo de nada, pero para la pandemia de influenza, donde México fue el país de origen, junto con el estado de Texas, fue un manejo muchísimo más eficaz. Había un plan de preparación que se había hecho en los años previos. Había una reserva estratégica de cubrebocas, de antivirales y otros insumos. Se convocó rápidamente al Consejo de Salubridad General, que es un órgano de rango constitucional. Ahora no se convocó al Consejo de Salubridad General, sino hasta bien entrada la pandemia. Y gracias a todo eso, se logró controlar y el mundo le debe a México que la pandemia de 2009 no haya adquirido dimensiones mayores. Entonces, sí podíamos haber hecho un mejor papel. Hubiéramos de todas maneras tenido muchos casos, muchas defunciones, porque es un virus muy, muy difícil, pero no estaríamos en la situación tan lamentable de estar entre los 5 peores desempeños a nivel mundial. 5 peores desempeños, qué penoso, es penoso, es triste. Además, creo que todos tenemos familiares conocidos que se han infectado, algunos lamentablemente han fallecido. Es un momento muy triste para nuestro país. Tenemos algunas preguntas, voy a empezar a ponerlas a su consideración. Pregunta Mario Duarte, se habla del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad como posibles responsables de la actual pandemia por el cambio de condiciones en los hábitats naturales y en los vectores de transmisión, la famosa zoonosis. En opinión, doctor Frenk, en un contexto con presupuestos limitados, ¿cómo se puede equilibrar la urgencia del financiamiento al combate al cambio climático y la pérdida de biodiversidad con el financiamiento a la lucha contra la pandemia? Es decir, ¿cómo lograr un equilibrio en prioridades cuando las tres son urgentes? No, el punto es excelente, pero no creo que tengamos que es una u otra. El punto es excelente porque efectivamente la pandemia y el cambio climático tienen un origen común. La pandemia no es un evento natural como a veces se nos hace pensar. Aquí estamos los pobres humanos, un virus que no podemos ver, nos invade. No, esas eran las pandemias de antes. Las pandemias, incluso la de 1918-19, sí, los humanos estábamos bien indefensos. Apenas medio sabíamos de la teoría microbiana, que llevaba menos de un siglo de haberse descubierto el origen microbiano, pero y había unas cuantas vacunas, sobre todo la de la viruela, pero no teníamos antibióticos todavía, no sabíamos secuenciar los genomas, no podíamos identificar nada. No digamos las pandemias previas que han afectado a la humanidad. Hoy en día,
La ciencia nos ha dado muchísimas herramientas, no estamos indefensos. La pandemia no es un evento natural, porque así como el progreso nos ha traído cosas positivas, como el avance científico nos ha traído cosas negativas, y una de ellas es esta forma irresponsable, no sostenible de relacionarnos con el ambiente. La pandemia es tan antropogénica como el cambio climático y proviene de la pérdida de biodiversidad, la invasión de hábitats por parte de los humanos, las formas inhumanas de cría de ganado, sobre todo porcino, por eso hablamos de influenza porcina, aves, influenza aviar, en condiciones inhumanas de hacinamiento, de promiscuidad con los humanos, y los estos llamados mercados húmedos, que no nomás hay en Asia, en México los tenemos, donde coexisten animales muertos, animales vivos, humanos, en condiciones muy, muy antihigiénicas. Todo eso propicia que estas zoonosis, estas enfermedades de animales, brinquen la barrera de las especies y lleguen a los humanos. Entonces yo diría que al contrario, más que elegir, lo que tenemos que darnos cuenta es que el común denominador es esta forma abusiva, no sostenible en que una especie, nuestra especie Homo sapiens, estamos explotando al planeta, poniendo en riesgo a todas las otras especies y nuestra propia sobrevivencia. Yo espero que el cambio, que la pandemia, al contrario, agudice la urgencia de invertir en contener el cambio climático. Porque el cambio climático es más difícil, como tarda más, no es tan agudo como la pandemia, y la tecnología no es tan clara, no hay vacunas contra el cambio climático, pero los efectos pueden ser aún más devastadores que los de la pandemia. Y yo vuelvo a decir, con una fracción minúscula de lo que ha perdido la economía por el cambio, la pandemia, y con lo que va a perder la economía, por ejemplo, por estos eventos extremos climáticos, con esa fracción infinitesimal de las pérdidas, podríamos financiar, en el caso de las pandemias, un sistema robusto de vigilancia y respuesta e inversión en ciencia. En el caso del cambio climático, un proceso de eliminación de los combustibles fósiles y otras acciones para mitigar, para descarbonizar nuestras economías. Entonces, yo creo que no tenemos que escoger una u otra. Tenemos, al contrario, que ver la lucha contra la pandemia y contra el cambio climático como dos frentes de una misma batalla, que es una batalla contra nuestros propios instintos destructores y a favor de un equilibrio mejor con nuestro ambiente, no nada más para proteger a las demás especies, sino para proteger a nuestra propia especie humana. Sí, doctor. Le pregunta Eva Chávez aquí en Facebook. Hoy fue el regreso a clases en educación básica y media. Llevé a mis hijos a la escuela y están muy asustados. ¿Cómo se le debe hablar a los chicos respecto al coronavirus? Es una excelente pregunta y lo que no queremos es generar ansiedad. Ya hay bastante, generar más ansiedad. Yo creo que el mensaje es, en primer lugar, que es maravilloso poder ir a la escuela, que es maravilloso interactuar con otros niños y niñas. Yo sí creo que es importante que ya los niños y niñas puedan asistir a la escuela, porque ese es otro saldo del mal manejo de la pandemia. La pérdida en materia educativa para México va a tomar una generación recuperar lo que han perdido estos chicos, y no nomás niños, niñas, también jóvenes. Claro. Entonces, sí es importante regresar. Sí se puede, pero se tiene que hacer bien. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, todos los adultos que estén ahí, maestros y personal administrativo y de apoyo, todos tienen que estar vacunados. Todo mundo, y con dosis completas, incluyendo algunas vacunas que requieren ya un booster, como algunas de las vacunas que se han aplicado en México. Todo mundo adulto vacunado. Segundo, uso obligatorio del cubrebocas, sobre todo adentro del salón de clases y afuera, evitando aglomeraciones. O sea, los niños pueden estar, pero en grupos pequeños. Pero adentro del salón de clases todo el mundo tiene que usar, y entiendo que es incómodo, pero es más incómodo tener COVID. Tercero, ventilación, sobre todo ahora antes de que vengan los meses invernales, tratar de propiciar la ventilación. Cuarto, y este es el punto que desgraciadamente en México creo que este ha sido su error principal, hacer pruebas. El gran error en el manejo de la pandemia fue decir al principio que era un desperdicio de recursos hacer pruebas. Eso es un error grave. Hay que hacer pruebas, hay ahora pruebas rápidas, pruebas de antígeno,
se debe, quizás con un esquema, no quizás, seguramente con un esquema de muestreo aleatorio de niños, pero estar haciendo pruebas para detectar a los asintomáticos y poder interrumpir la transmisión. Y finalmente, una higiene constante de manos. Yo sé que hay escuelas donde no hay agua potable, ni agua corriente, ni jabón, entonces hay que tener un suministro de desinfectante de manos. Si se hacen estas acciones, se puede hacer donde se pueda mantener el distanciamiento, pero lo más importante es que los adultos estén vacunados, que en cuanto sea factible empecemos a vacunar. Yo quisiera ya que aprueben la vacunación para niños mayores de 12 años. Está aprobada en Estados Unidos con la vacuna Pfizer. Ya debe aprobarla la COFEPRIS y empezar prioritariamente a vacunar a los niños de 12 años para arriba, todo el mundo 12 años para arriba. Eso para mí sería lo más urgente, y usar el uso de cubrebocas. Si podemos hacer eso, entonces yo le diría a los niños, qué bueno que puedas ir, disfruta la compañía de tus amigos, ten cuidado, pero vamos a vencer este virus. No hay que dejar una generación donde además de todo tengan miedo de disfrutar la vida. Hay que darles un mensaje positivo, pero sí hay que cuidarlos. Y nos toca a los adultos hacer eso. Yo le digo al gobierno de México, si hay que cancelar proyectos del tren y de estas otras cosas, hay que cancelar. En este momento no hay una prioridad más alta para México que asegurar un regreso a clases en condiciones de seguridad y protección de la salud de los niños y niñas y jóvenes. Debería ser la prioridad número uno, y en eso debemos estar todos enfocados, al menos de aquí hasta que termine la pandemia. Sí, doctor, son 17 meses de no tener clases, es increíble. Sí. Es devastador, y todos los organismos internacionales señalan que vamos a generaciones perdidas precisamente por esta situación. Y qué bueno que menciona los pasos que hay que seguir. Yo creo que esto es muy importante para el público que nos está siguiendo y que está preocupado por el regreso a clases. Se puede hacer de manera ordenada y de manera responsable. Le pregunta Ana Hernández, ¿cuál es la responsabilidad de los estados-naciones respecto a la mala gestión de la emergencia sanitaria? Dice ella, sin llamarle genocidio, considero que sí coincide la violación masiva de derechos humanos de manera sistemática y por parte de las máximas autoridades. Bueno, yo sí creo que en una democracia en particular es muy, muy importante la rendición de cuentas, y que sí habrá que hacer un análisis de qué pasó. Yo creo que hay una responsabilidad colectiva en el mundo de haber subinvertido en esquemas de preparación y respuesta temprana. Ya una vez que ocurrió la pandemia, por supuesto que hay una responsabilidad del gobierno del país donde se origina el brote inicial, de no reportar oportunamente. Se puso en riesgo a todo el mundo. Una vez que el virus se soltó, sí hay mucha responsabilidad de aquellos países que minimizaron, que empezaron a decir, no, esto no va a llegar acá, esto es una gripita. De aquellos que contradijeron la opinión de los expertos, y cuando los expertos decían hay que usar cubrebocas, se politizó el uso del cubrebocas. Y se volvió, yo no entiendo la psicología de esos líderes políticos que se rehusaban a ponerse un cubrebocas cuando ese era el mensaje que había que darle a la gente. Entonces, sí creo que tiene que haber un proceso de rendición de cuentas. México al menos ya se puso un poco más las pilas con las vacunas, pero aquí en Estados Unidos estamos viendo todavía la politización de las vacunas. Sí. Y hay una responsabilidad colectiva de que haya habido una distribución tan desigual de vacunas. Esto va a dejar una cicatriz, el espectáculo de países donde hay un exceso de vacunas, porque hay gente que por la mala información, muchas de ellas propiciadas por figuras del ámbito político, no se ponen la vacuna, ya están las vacunas, mientras en otros lados del mundo la gente está desesperada por una vacuna y lo que no hay son vacunas. Se tiene que actuar de manera urgente para cerrar esa brecha y que la vacuna esté disponible para todo el mundo. Nuevamente, eso ayuda a los otros países, pero también ayuda a los países ricos, porque una vez que se vacunen los demás, dejarán de haber variantes. Entonces, la respuesta es que sí, creo que habrá que hacer un análisis
para ver qué aprendemos y para, como dije antes, le debemos a todo el mundo que ha sufrido tanto no volver a cometer los mismos errores en el futuro. Sí, doctor. Nos estamos acercando lamentablemente al final de este diálogo, pero no lo queremos dejar ir sin antes preguntarle. México, digo, al margen de la pandemia, ha vivido una transición demográfica, una transición epidemiológica y claro, enfrenta muchos desafíos en lo que se refiere a la construcción de un sistema de salud que sea financieramente viable, que sea incluyente, que tenga una cobertura para la mayor parte de los mexicanos. ¿Cómo podríamos construir ese sistema? Considerando los retrocesos que ya marcamos por estas políticas de gobierno, donde hay una ausencia de visión de mediano y largo plazo. Bueno, yo creo que sí tenemos que empezar un proceso para sanar de este gran trauma colectivo que ha sido y sigue siendo la pandemia. Entre todos, creo que hay un trauma colectivo. Una forma de sanar es lo que decíamos antes, una rendición de cuentas, pero la otra creo que es proponernos construir no una nueva, sino una mejor normalidad. Y como decía al principio, cuando hablábamos de la diplomacia de salud, podemos empezar ese proceso de cicatrización mejorando el sistema de salud. Aquí aprovecho para hacer un comercial. Pasado mañana, 1 de septiembre, en el número de Nexos de septiembre, que siempre sale el día 1 de mes, tengo un artículo junto con mi colega Octavio Gómez Dantes, donde ese es justamente el tema. Bueno, vamos a ver hacia adelante. Creo que ahora que después de las elecciones intermedias terminamos con un Congreso más plural, la propuesta concreta que planteamos ahí es que el Congreso, donde están los representantes del pueblo, que han votado por tener más pluralidad en el Congreso, que definitivamente no queremos que se pierda todo lo que ganamos en materia democrática, y ese fue el sentido del voto ahora en junio, que ese Congreso convoque a la configuración de una comisión independiente sobre el futuro del sistema de salud. No una comisión, se ha propuesto que una comisión de la verdad para fincar responsabilidades. Yo no creo que eso sea constructivo, va a ahondar las divisiones en nuestro país. Sí hay que pedirles cuentas a los gobernantes, pero eso es parte del proceso democrático. Yo estoy hablando de una comisión que ve hacia adelante. Cómo a partir de este trauma donde quedó en evidencia la insuficiencia del sistema de salud, quedó en evidencia que el INSABI no estuvo ni podía haber estado, dado el mal diseño que tenía, no estuvo a la altura de la emergencia sanitaria. Vamos a tomarnos una pausa de 1 año y crear una comisión independiente que proponga las reformas necesarias para el mejor sistema de salud, que por cierto sería lo que el presidente desde que era candidato propuso, la idea de un sistema de salud como el que hay en los países escandinavos, Suecia, Dinamarca, Noruega, mencionó a la Gran Bretaña, mencionó a Canadá, obviamente adaptado a nuestra realidad, pero esa es la visión correcta. Nos merecemos un sistema como esos. No lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Se necesitan políticas de Estado, como bien dijiste, hermano Cristian. Ese es lo que se necesita. Políticas que trasciendan los sexenios. Vamos ya a crear una visión y una ruta clara con medidas concretas para empezar el camino hacia esa visión, que es la visión que articuló el presidente actual y que es la correcta. Pero lo que se ha hecho va en sentido contrario. Es increíble la contradicción entre lo que ha dicho el presidente, es a donde debíamos dirigirnos, pero vamos caminando justo al contrario. Vamos a emprender allá. Hay una larga historia y tradición de estas comisiones. La más famosa es la famosa comisión Beveridge, hecha en plena Segunda Guerra Mundial, cuando había que sanar del gran trauma de la Segunda Guerra. El Parlamento británico crea esta comisión independiente en cabezas de William Beveridge, por eso se llama el informe Beveridge, que dio lugar al sistema que hoy todavía es uno de los temas más admirados del mundo. El propio presidente López Obrador lo mencionó entre los ejemplos. Nace de una comisión parlamentaria de este tipo. Es el momento de nuestra comisión mandatada por el Congreso de la Unión, independiente. No se trata de un lugar donde echarse culpas, se trata de un lugar para construir un mejor futuro, una mejor normalidad. Y creo que si empezamos ese proceso, sí podemos lograrlo y nos va a servir también para procesar el gran trauma que ha sido la pandemia.
¿Cómo lo financiamos, doctor Frank, con una población cada vez más envejecida, con una recaudación fiscal muy limitada que tenemos? En México la gente no paga impuestos, digamos, el contribuyente es cautivo, los que pagamos somos una minoría. ¿Cómo financiamos un sistema de salud, doctor? Bueno, sí, ese es un tema absolutamente, pero ahí empieza. No podemos aspirar a esos modelos de los países Como el escandinavos, escandinavo. etcétera, Sí. cuando estamos invirtiendo lo poquito que invertimos. El Seguro Popular se creó para ir elevando gradualmente y, como dije, lo logró. Se le agregó un punto porcentual completo del PIB a la inversión en salud. Lamentablemente, desde 2015 se empezaron otra vez los recortes y se han agudizado en este gobierno. No, parte de esa comisión tiene que ser un esquema de financiamiento. Hay formas. Yo he propuesto en escritos previos la creación de una contribución social generalizada, que puede ser una mezcla de impuestos, incluyendo impuestos al consumo, donde la evasión es mucho menor, pero también impuestos a la riqueza para financiar el sistema de salud. No podemos ir como estamos ahora, aún sin esa reforma fiscal, porque si no caemos en el círculo vicioso. Tenemos un mal sistema de salud porque no hay dinero, y no hay dinero porque tenemos un mal sistema de salud. Ya vimos que sin salud no hay economía. O sea, el crecimiento económico no nada más es un determinante de la buena salud, es una consecuencia. Si queremos una economía vigorosa que crezca, necesitamos niños sanos que puedan ir a la escuela y construir su capital humano, y necesitamos trabajadores productivos que no se estén enfermando. Entonces, es un círculo vicioso entre mala salud y mala economía. Tenemos que romperlo. Aún con las condiciones actuales, un gasto más eficiente, una reordenación de prioridades. No quiero dar ejemplos, pero abundan los ejemplos, aún en este sexenio, ya no digamos de corrupción, sino de elefantes blancos que nos van a costar mucho. Sí hay recursos, es una cosa de poner las prioridades correctas. Y en paralelo, sí crear esta idea de una contribución social generalizada que financie un sistema verdaderamente universal. Y de hecho, si le preguntamos a la gente, ¿para qué quieres pagar impuestos? Para seguir produciendo combustibles fósiles que van a condenar al planeta, que es un barril sin fondo, no un barril de petróleo, pero es un barril sin fondo, o para mejorar la salud. Yo creo que la respuesta la podemos anticipar todos. Entonces, hay formas de reasignar recursos, y la salud, yo puedo decir y puedo apostar que sería una de las causas más populares. Ahora, sí hay que garantizar un gasto honesto, Claro. sin corrupción y eficaz. Hay que poner a la gente que sabe a manejar la salud, no a los ideólogos, no a la gente cuyo objetivo es elevar el poder de la clase política. Si hacemos eso, porque eso es lo que han hecho los países exitosos. Claro. Entonces, financiar, gastar bien, más dinero para la salud, pero también más salud por el dinero. Y creo que tenemos muestras de que en México hemos podido hacer cosas de ese tipo, y sí se puede. Pienso que sí, tiene toda la razón. Voy a complementar su comercial, doctor. Usted escribió con Octavio Gómez Dantes un libro muy bonito que se llama El Sistema de Salud de México, que es un libro muy accesible, muy didáctico para quienes quieren profundizar en el conocimiento del tema. Entonces, lean el artículo que les propone el doctor en Nexos, pero también pueden consultar este libro, que yo lo leo siempre, doctor, cada cosa que usted Gracias. publica me parece formidable y muy importante para documentar la problemática que nos aqueja. Le quiero agradecer su presencia, sus conocimientos, su expertise en esta entrevista. Espero que tengamos oportunidad de volver a conversar, y no sé si desearía hacer un comentario, un mensaje final a nuestra audiencia. Pues nada más, creo que son momentos duros. Sé que ha habido mucha pérdida. Todos la hemos sentido, pero algunos mucho más. Desgraciadamente, la desigualdad se está agudizando como consecuencia de esta pandemia. Hay que mantener la confianza en nosotros mismos. Hay que exigirle cuentas al gobierno. Hay que defender nuestra democracia a toda costa. Costó mucho trabajo construirla y darnos un régimen donde podemos votar. Y con esos fundamentos hay que pensar ya, ahora es el momento de empezar a pensar en esa mejor normalidad. Creo que va a ser la única forma de poder procesar como nación el trauma de la pandemia
Todavía no estamos fuera, hay que seguir insistiendo en las medidas enérgicas, sobre todo la vacunación, pero hay que ver hacia adelante con optimismo. Los seres humanos hemos salido de crisis como esta, lo vamos a volver a hacer. Muchas gracias, doctor Julio Frenk Mora. De verdad, ha sido muy aleccionador escucharlo. Y agradezco también al público que nos ha acompañado aquí en Zoom y en Facebook Live. Los invitamos para este jueves. Vamos a tener una reflexión en las mesas dedicadas a los 20 años del 11 de septiembre. Vamos a estar hablando del debate sobre el choque de civilizaciones, la islamofobia, el rechazo a la otredad, el racismo, la exclusión. Y no solo se tratará de Afganistán. En realidad vamos a hacer una valoración sobre lo que ha pasado en estos últimos 20 años. Los invitamos a que nos acompañen y pues nuevamente muchas gracias a nuestro invitado y hasta la próxima. Síganse cuidando. Gracias.